¿La corrupción es inevitable? ¿Será que todos somos corruptos? Vamos a verlo ahora. La corrupción. Todos hablamos de ella. Todos sabemos que no es algo bueno. Pero ahí está y no parece que tenga intenciones de irse. Vamos a empezar por definir qué es la corrupción, aunque todos lo sabemos. La corrupción es el uso, básicamente el uso indebido del poder público o privado para obtener un beneficio personal o para terceros, a costa del interés general o de las reglas establecidas. Donde hay Estado, hay corrupción, en alguna medida, siempre. Donde hay Estado hay corrupción siempre. ¿Por qué? Porque el Estado, por definición, concentra poder coercitivo y recursos públicos, lo que crea incentivos naturales para que ciertos personajes busquen privilegios personales, dinerito, poder, influencia, manipulen leyes y abusen de su posición, aprovechando de la opacidad o la debilidad de las instituciones. Esto pasa por varias cosas, pasa por varias razones. El Estado maneja, en primer lugar, recursos ajenos. Como el dinero no es suyo, es de los ciudadanos, los incentivos para cuidarlo se debilitan o desaparecen por completo. Lo que es de todos no es de nadie, y agarrar una buena parte de eso es relativamente fácil. Y como el dinero no tiene nombre y apellido, o sea, como dije, cuando el dinero de los ciudadanos está todo junto, resulta sencillo apropiárselo porque nadie en particular va a reclamar nada. Es así y es así como sucede. El Estado impone decisiones desde arriba. Y cuando alguien tiene poder para decidir sobre permisos, contratos, regulaciones y también castigos, otros van a querer comprar el favor de ese Estado para beneficiarse y eventualmente también evitar esos castigos. Eso es simplemente corrupción. El Estado limita la competencia. A menudo se crean monopolios legales o barreras de entrada y quien los controla, o sea, el Estado, puede vender estos privilegios, licencias, concesiones, permisos, otra vez, al mejor postor. Vamos a construir una carretera, el que ofrezca más se queda con la concesión y el político con su tajada. Entonces, la única forma de eliminar la corrupción es eliminando el Estado. No necesariamente. No habría que eliminarlo, al menos por completo, pero sí reducirlo dramáticamente, en tamaño, a su mínima expresión. Quitarle funciones que el propio Estado se apropió por la fuerza y sobre todo retirarle el poder, devolviéndoselo a los ciudadanos. Cuanto más limitado es el Estado, menos oportunidades hay para manipular recursos y leyes a favor de grupos de interés, otorgar beneficios discrecionales, crear clientelismo político, ocultar malas decisiones detrás de la enorme burocracia. Esa es la visión de nosotros, los libertarios. Esa es nuestra visión. Mientras más pequeño y descentralizado sea el Estado, mientras más pequeño y descentralizado, menor será la corrupción sistémica, o sea, la que ocurre todos los días. Si el Estado y la corrupción están bien juntitos, muy ligados, la magnitud de la corrupción dependerá de cuán grande sea el aparato estatal, cuántos recursos administra y qué tan sometido esté al escrutinio de ciudadanos y leyes, qué tan vigilado está el Estado. En Latinoamérica
hay muy poca o ninguna posibilidad de vigilarlo. Es prácticamente omnipotente, como un dios. La única manera de minimizar la corrupción de raíz es esa: limitar o eliminar las oportunidades de corrupción, lo que solo se logra, repito, reduciendo el poder y el alcance del Estado. En países como Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia y otros, sí existe corrupción gubernamental, porque como ya dije, si hay Estado, hay corrupción, pero es muy baja en comparación con la mayoría de los países del resto del mundo. La corrupción nunca, apréndete esto, nunca va a desaparecer por completo, pero estos países tienen varios factores que mantienen a la corrupción contra la pared, la mantienen a raya. ¿Por qué allá sí se combate la corrupción y se lo toman en serio? En primer lugar, la historia institucional de ellos es distinta. En los países nórdicos y similares, el Estado surgió desde el principio, más como un administrador que como un botín. En México y en gran parte de América Latina, el Estado nació como herramienta de dominación, un aparato para extraer recursos y repartir privilegios. Y esa lógica todavía existe. El Estado es un gran business. La tradición de poder más ordenada de esos países, en países como Suecia o Finlandia, las transiciones entre las élites políticas se hicieron generalmente sin guerras civiles, sin revoluciones violentas, lo que permitió crear leyes y reglas muy estables. En México y América Latina en general, cada grupito que ha llegado al poder reescribe las reglas, las acomoda para su conveniencia. Eso debilita la cultura de legalidad y refuerza el uso del poder para el beneficio personal. Por eso, López Obrador arremetió con todo contra el Poder Judicial hasta que consiguieron la farsa de elegir jueces con voto popular, como si la gente tuviera el criterio y el conocimiento necesario para saber quién puede ser un buen juez o no, y con esto le dieron el tiro de gracia a la poquita decencia estatal que quedaba. Muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, no saben y probablemente nunca sepan lo que realmente significa lo que acaba de pasar con la Corte Suprema. Pero bueno, volviendo a estos países increíbles que mencioné, tienen incentivos claros y consecuencias reales. En esos países robar te jode, te arruina la vida, te exponen, te juzgan y nadie te protege, ni siquiera la propia familia. Si eres corrupto, eres un delincuente y punto. En México y América Latina, la impunidad es la regla. Ser corrupto no solo no tiene castigo, sino que muchas veces te hace avanzar en todos los sentidos y políticamente también. En aquellos países hay presión social de verdad. En países con baja corrupción la gente no se deja, no tolera abusos. Hay escándalo, indignación y consecuencias. Recuerdo hace unos años el caso que fue conocido creo que como Breakfast Gate de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, que cubrió con fondos públicos el costo de desayuno para ella y su familia en la residencia oficial, por un promedio de 300, 800 y pico de dólares al mes, sumando poco más de 14.000 euros. Y se le armó el escándalo. Un escándalo tremendo. La reacción fue inmediata, se investigó. Y aunque no se le consideró un delito grave porque no hubo enriquecimiento de parte de la primera ministra, sí se le sancionó que tuviera que devolver el dinero en su totalidad. Si supieran los finlandeses que aquí en México los desayunitos de los políticos cuestan millones, creo que no lo podrían creer. O tal vez sí lo creerían. Están informados. En México, la indignación suele agotarse ahí en las redes sociales o se transforma en apatía. Todos son iguales. Mejor que robe, pero que haga algo. Se hace el escándalo y al mes ya nadie se acuerda. Y los políticos saben eso y lo tienen muy bien calculado. La gente en esos países
tiene una educación cívica impresionante, increíble. En Noruega o Finlandia o el que quiera, desde pequeños se les enseña a los niños a respetar lo público, como si fuera suyo, a denunciar irregularidades si ven algo raro por ahí, y a confiar, sobre todo, a confiar en la ley. En México y Latinoamérica, la educación cívica es pobre o simplemente no existe. Y mucha gente ni siquiera sabe cómo funciona el sistema, ni cómo denunciar una irregularidad. Hay corrupción en esos países, ya lo dije. Son casos aislados, pero la hay. Por ejemplo, mal uso de fondos o privilegios personales, como el de la ministra. Tráfico de influencias, especialmente a nivel local, en pueblitos, cosas así, o en sectores muy específicos. Por ejemplo, a la hora de asignar licitaciones a las empresas. En algunos casos puede haber también algo de corrupción privada, empresas privadas que quieren manipular precisamente esas licitaciones, cosas así. Esa es la corrupción de allá. En Latinoamérica, la corrupción no solo es vertical, o sea, del gobierno para abajo, sino también horizontal y culturalmente funcional. Está metida en las relaciones sociales, en las relaciones familiares y cotidianas. Y eso la hace mucho, pero mucho más difícil de eliminar. En nuestros países, ser político está muy desvirtuado socialmente. La gente sabe que un político, en general, es una persona deshonesta. Las personas en nuestros países, Latinoamérica, que deciden dedicarse a la política, no lo hacen porque quieran mejorar al país, quieran arreglar las cosas, no, lo hacen porque la política es un medio en el que si tienes un poco de suerte y te toca algún puesto donde tengas en tus manos algunos recursos, puedes cambiar tu vida, te puedes enriquecer. Puede ser un camino corto a que seas una persona aparentemente exitosa y adinerada. Lamentablemente esto es así. Una persona honesta que quiera entrar a la política puede que lo intente, pero probablemente no llegue a nada, porque en el momento que el resto se dé cuenta de que en verdad es una persona honesta, no lo dejarán crecer, no lo dejarán llegar a ningún puesto importante, porque saben que una persona honesta en un puesto importante, lo único que va a hacer es estorbar a los demás. Lamentablemente es así. En Hispanoamérica, voy a incluir a España, porque con ese travieso de Pedrito Sánchez, las cosas por allá no están muy bien. La corrupción forma parte de la vida. He escuchado a mexicanos decir que los mexicanos son corruptos por naturaleza, por herencia. Pero yo, como libertario, no puedo aceptar que los seres humanos sean, de donde sean, mexicanos o lo que sea, puedan ser malos o corruptos por naturaleza. Si los seres humanos fuéramos malos por naturaleza, vivir en libertad, que es lo que deseamos y es lo que yo promuevo en este canal, no sería posible. No sería posible simplemente porque tendríamos que cuidarnos las espaldas unos de otros. La corrupción no es natural, nunca, pero sí podemos hacerla normal, normalizarla de acuerdo a nuestras circunstancias. En México y Latinoamérica, la corrupción es vista como un recurso legítimo de supervivencia. No se ve como un crimen, sino como una estrategia para salir adelante en un entorno, en un contexto donde el sistema es ineficiente. La ley es injusta o lenta y la trampa es parte del juego. El que no tranza no avanza. Al menos aquí en México, todo el mundo sabe eso. No está bien, pero si no lo hago yo, alguien lo va a hacer de todos modos. Lo hago por mis hijos. El sistema me obliga. Esto no es una excusa, pero es un diagnóstico muy realista. La gente actúa racionalmente dentro de un sistema corrupto, aunque eso signifique aceptar a la corrupción como parte de nuestras vidas.
Los latinoamericanos no somos corruptos por genética o por nuestra naturaleza torcida. Somos corruptos porque hay que entrarle al juego del Estado. Así, de esa manera, la corrupción se convierte en una especie de virtud distorsionada. El padre que paga para que su hijo logre algo no se ve a sí mismo como inmoral, sino como protector y muy comprometido con el futuro de su hijo y de su familia, por supuesto. Le está haciendo un bien, es lo que él cree. Ayudar a un familiar a saltarse una ley o un trámite no es visto como una falta grave, sino como tener palancas o ser buena onda, ser buena gente. Así la corrupción se maquilla de amor, solidaridad o ingenio y chingonería. Y eso la enraiza más profundamente en la cultura de todos nosotros. La corrupción se entiende como una red de favores, no como un crimen. En México y Latinoamérica, muchas formas de corrupción se integran, se meten en la idea de tener conocidos, cuates, amigos, brothers, pedir paro, mocharse. Aparte de todo, el ciudadano no se siente para nada responsable del sistema. No se siente ni siquiera parte del sistema, como sí lo hacen los ciudadanos de los países que mencioné antes. Como el Estado es visto aquí como ajeno, lejano o abusivo, la gente no siente culpa por burlarlo o manipularlo, sino todo lo contrario. Si logras burlar al Estado o saltarte una ley, aquí es más una hazaña que algo por lo que tengas que sentir culpa o vergüenza. Se crea un doble estándar. La corrupción de los políticos me encabrona, pero la mía está justificada, es comprensible. ¿Qué se puede aprender de esto? Cuando el Estado se vuelve tan indiferente a la ciudadanía, tan corrupto, tan opaco, burocrático e ineficiente que obliga a la gente a corromperse para sobrevivir, entonces la corrupción no es una anomalía, no es algo raro, es una consecuencia natural de cómo se vive en un país, tristemente. Es decir, no hay cultura corrupta sin instituciones corruptas. Si el sistema está diseñado para funcionar mal, si está podrido, la gente se adapta con lo que tiene, echa mano de lo que tiene, contactos, mordidas, favores, amigos, trampas. Conclusión, en México y Latinoamérica, la corrupción no es solo un problema de poder, sino un modo de vida, compartido y aprendido por todos nosotros. Y esa es precisamente la gran tragedia. Mientras el sistema siga funcionando así, incluso el ciudadano de bien, el ciudadano bien intencionado, se verá tentado y muchas veces también obligado a corromperse por necesidad, por amor, incluso por justicia. Por otra parte, esta práctica generalizada de la corrupción es provocada por el propio Estado. Es como crear un caldo de cultivo para que la ciudadanía, la gente, se acostumbre a lo chueco, a lo ilegal. Y cuando ellos, los políticos, cometan sus delitos, no nos parezca que está tan mal. Es lo normal y ya. Erradicar la corrupción en serio no requiere solo educación. Vaya que sí la requiere, o valores, sino cambiar las reglas del juego para que la honestidad vuelva a ser rentable, como lo es en otros países. Y eso solo pasará cuando se elimine el Estado, o por lo menos cuando se reduzca a su mínima expresión. Si te sirvió esto de algo, ya sabes, suscríbete aquí abajo. Nos vemos como siempre, lunes y jueves a las 8 de la noche, hora central de México. ¡Chao!